En este video vamos a explicar el cañón de riel. El cañón de riel es un dispositivo que funciona bajo las leyes de electromagnetismo y básicamente pues vamos a explicar el video. Se va a dividir en tres partes. Inicialmente se va a dar una breve introducción sobre lo que es el cañón de riel. En la segunda parte se van a explicar los conceptos físicos bajo los cuales funciona este. En la tercera parte se va a explicar el modelo matemático, pero de una manera muy somera, para entender de dónde sale esto. Bueno, los precedentes. Inicialmente el cañón de riel fue diseñado o concebido por el ingeniero francés Louis Fouchon. Este diseñó un cañón al que llamó cañón eléctrico bajo los conceptos del cañón de Gauss, o bajo el precedente del cañón de Gauss. Luego de esto, los alemanes de la Alemania nazi en la guerra diseñaron un cañón el cual podía disparar proyectiles a 2000 metros sobre segundo. Finalizando la guerra y luego de esta, los estadounidenses tomaron la recopilación o la información del cañón y llegaron a la conclusión de que para disparar o para que este operara de manera óptima era necesaria la energía total para iluminar la mitad de la ciudad de Chicago. En el año 1964 se construyó el primer cañón, pero bajo fines científicos, y en la actualidad la mayoría de los países con una milicia o un país de primer mundo trabajan en el desarrollo o tienen cañones de riel. Bueno, ahora el cañón de riel básicamente se compone de tres elementos: una fuente de corriente, una fuente de tensión pero directa, dos conductores que son paralelos y un proyectil. Bueno, la fuente, su objetivo principal es darle energía a esto que es un circuito, como se puede observar. Y los dos conductores lo que tienen como fin conducir la corriente, pero el punto crucial de esto es el proyectil, ya que el proyectil es el objeto el cual completa el circuito. Entonces sobre el proyectil circula una corriente y a través de este hilo conductor también circula una corriente. ¿Qué pasa? Al circular una corriente, por leyes del electromagnetismo se sabe que se genera un campo magnético y ese campo magnético genera una fuerza. Entonces la fuerza es aprovechada por el proyectil y este toma una velocidad. Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte del fundamento teórico bajo el cual funciona el cañón de riel. El cañón de riel se basa principalmente en la ley de Ampère y la fuerza de Lorentz. Y la ley de Ampère lo que me indica es que cualquier corriente que atraviesa un hilo conductor me genera un campo magnético. Para determinar la dirección del campo magnético hacemos uso de la ley de la mano derecha, que me dice que la dirección de la corriente se indica con el pulgar y la dirección del campo con el resto de los dedos. Como vemos acá en la figura, tenemos la dirección hacia el pulgar y el campo con los dedos, lo que me produce un campo entrando hacia el tablero. Entonces, por la distribución que tiene el cañón de riel, tenemos que la corriente que pasa por acá y que pasa por acá, sus campos se suman en el centro. Listo. En el proyectil hacemos uso de la fuerza de Lorentz para poder dar la definición. Decimos que el diferencial de línea se indica en la dirección de la corriente que atraviesa el proyectil. El proyectil se puede hacer su interpretación como un hilo conductor, por sencillez. Listo. Y la dirección del campo magnético se toma haciendo uso de la ley de la mano derecha, como hemos venido haciendo antes. Listo. Para representar esto hacemos uso de un plano cartesiano. Entonces acá indicamos la dirección del DL, que vendría siendo la dirección de la corriente, el campo producido y la fuerza magnética resultante que va en dirección de J, en la dirección de avance del proyectil. Fundamento teórico del problema, vamos a hacer una solución de un modelo matemático de dicho problema. Lo podemos hacer
hallando el campo magnético que produce una barra o un riel a través de la ley de Biot-Savart, que se presenta de esta manera, donde I es la corriente que pasa sobre dicho riel, dl es el diferencial del riel y r es la distancia desde ese diferencial hasta el punto de aplicación. Si nosotros resolucionamos esta integral, vamos a obtener que el campo producido en el punto de aplicación va a tener esta magnitud que va a ser μ sub 0 por I, que es la corriente que pasa por ese riel, y sobre 4pi s, donde s es la distancia perpendicular desde el riel hasta el punto de aplicación. Para este ejemplo, este marco de referencia, vamos a tener que el campo magnético va a tener esta misma magnitud, pero en dirección de K. Luego de tener esto, vamos a hallar la fuerza magnética que se produce en el hilo conductor donde se está el proyectil. Esta la podemos hacer hallándolo a través de la ley de fuerza de Lorentz, que se presenta de esta forma, donde I es la corriente que pasa sobre dicho hilo conductor donde está el proyectil, B es el campo que está en ese punto de aplicación, y dl es la dirección de la corriente. Para hacer esto, sabemos que B está en la dirección de K, dl es la dirección de la corriente, y tenemos que la dirección de la fuerza magnética nos la va a dar el producto cruz de dl por B, donde va a ser perpendicular a B y a dl, que lo tenemos aquí en este diagrama. Luego de tener este análisis, si vemos de perfil dichos rieles teniendo el eje X saliendo del tablero, vamos a tener esta imagen de acá, donde cada riel va a tener un espesor de R. Si nosotros queremos hallar el campo magnético producido por este riel y este riel en un punto dado, o sea Y, donde D es la distancia entre los centros de las rieles, vamos a tener que el campo magnético producido por este primer riel va a tener esta forma en la dirección K, y el campo magnético producido por este otro riel va a tener esta magnitud y dirección, que también va a ser K. Si tenemos que los dos campos van en la dirección K, los podemos sumar, y este va a ser el campo total en un punto dado en el centro de los rieles, que va a tener esta forma. El campo magnético que producen los dos rieles en un punto entre ellos, vamos a aplicar la ley de fuerza de Lorentz, que se da por esta ecuación en el conductor donde se encuentra el proyectil, donde I es la corriente que pasa por dicho conductor y dl es un diferencial de la dirección donde va la corriente, y B es el campo que ya acabamos de hallar. Para facilitarnos el cálculo, vamos a llamar alfa a este campo. Primero vamos a solucionar el producto cruz entre dl y B, que lo tenemos acá ya solucionado. Luego de haber obtenido la solución, vamos a reemplazar ya ahora en la fórmula normal, y ya esa alfa convirtiéndolo en el campo de lo que es, obtenemos esta expresión de acá, que nos da en la dirección de I. Luego de haber obtenido la expresión de la fuerza magnética, vamos a definir los límites de esa integral. Los límites de la integral se definen desde este punto, que va a ser R, y este punto, que va a ser D menos R. Luego de obtener la integral de esta, que es logaritmo de Y, y esta integral, que es logaritmo de D menos Y, evaluamos los límites y obtenemos la expresión de fuerza magnética, que va a ir en dirección I, lo cual afirma la dirección de la ley de fuerza de Lorentz, que va a ser perpendicular a dl y B, lo cual indica que la fuerza magnética va a ir en esta dirección. Lo que nos quiere decir que el proyectil va a salir en esa misma dirección, que es donde va a apuntar el cañón, si es para una aplicación bélica. Bueno, ya con el resultado de fuerza magnética obtenido, podemos hacer un tratamiento a esta ecuación. Entonces, por mecánica clásica se sabe que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces,
también se sabe que que la fuerza magnética, aquí la reemplazamos, es igual a la masa, en este caso del proyectil, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es una ecuación diferencial y se puede resolver por variables separables. Integramos a dos lados, pasamos el de t a multiplicar por la fuerza magnética y al integrar nos da el siguiente resultado, que es la fuerza magnética multiplicado por la diferencia entre el tiempo en el que se quiere hallar menos el tiempo inicial, que es igual a la masa, y en este caso por la velocidad que se quiere hallar menos la velocidad inicial. En la mayoría de los casos ambos parámetros van a ser cero, tiempo inicial y velocidad inicial. Y eso fue todo. Esto fue el cañón de Riel. Para más información sobre este tema, mira la descripción del video.